¿Ven esa imagen? Bueno, esa es la imagen de la violencia en el fútbol. Ahí no ven un barra brava, ¿no? No, están viendo víctimas de la violencia en el fútbol. Te van a decir, Gravia, ¿estás loco? Ahí no veo a nadie que esté ensangrentado, no veo a nadie que esté rodando por las tribunas. No, son otro tipo de víctimas. ¿Saben por qué yo me dedico a esto y no hablar quizás de sistemas tácticos o de la ley del offside? Miren, para muchos de mi generación, yo creo que para la mayoría de mi generación, el fútbol era un lazo, un complemento afectivo muy importante con nuestros viejos. Vieron que nosotros ahora, si tenemos hijos, los abrazamos todo el tiempo, estamos todo el tiempo corporalmente cerca de ellos. Pero antes no era tan así. Y era el fútbol, por lo menos en mi caso, el que nos daba esa especie de cordón umbilical con nuestros padres. Mi padre es de Ferro, por propiedad transitiva, yo soy de Ferro. Y desde que tengo uso de la razón, mi viejo me llevaba a la cancha. Pero a ver si entienden, cuando digo la cancha es a la cancha. Ferro jugaba en Rosario, íbamos a Rosario. Ferro jugaba en Santa Fe, íbamos a Santa Fe. Ferro jugaba en Córdoba, íbamos a Córdoba. Ferro jugaba a Misiones, había que pasarse todo el país. Nosotros íbamos a Misiones. Y yo la verdad es que no recuerdo mayor placer que hacer esos viajes con mi viejo. No recuerdo mayor abrazo en mi vida que el día que el Burro Roque, un 6 fantástico que teníamos nosotros en la década del 80, hizo el gol para darnos el primer título de Ferro nacional en la Argentina. Y no recuerdo mejores almuerzos que los almuerzos que comíamos en los paradores de la ruta, mientras el humo de las parrillas salía y nosotros entrábamos a un vacío, a un asado. Quizás no hablábamos, nos mirábamos, pero nos estábamos diciendo todo en ese mismo instante. Y después se sumaron amigos de mis viejos, y después los hijos de los amigos de mis viejos, y después mis amigos. Y la verdad es que todos íbamos en caravana y nos importaba bastante el resultado del equipo. No voy a negar eso, nos importaba que ganara el equipo, pero les juro que mucho más nos importaba el proceso del viaje. Bueno, eso hoy ya no lo tenemos. Ninguno de nosotros pudo reproducirlo con sus hijos. Primero, fundamental, porque uno es medianamente consciente. Entonces, a determinadas canchas decidió, no, al nene no lo llevo. Y después directamente porque el Estado nos lo prohibió. De 7 años a esta parte el Estado te dijo, vos querés ir al fútbol visitante, mirá, yo no te puedo cuidar. No sé si entras a la cancha, podés entrar, pero no sé si salís y seguís vivo. Con lo cual, prohíbo que vayas a la cancha. Por eso yo siempre digo que la lucha contra la violencia del fútbol la damos todos aquellos que en realidad lo que estamos buscando es reconstituir aquel lazo afectivo que terminaba de complementar nuestra identidad. Quiero mostrarle otra foto ahora. No, quizás muchos de ustedes recuerden la imagen. Es Riquelme. Esta foto es de hace un par de años, con un chico, ¿cuánto tendrá? 15, 16 años, que lo está escupiendo por detrás. Comparen con las fotos que yo les mostré antes, ¿no? Qué diferente, qué épocas distintas. En este marco, mucha gente te dice, bueno, el fútbol es un reflejo de la violencia en la sociedad. Puede ser. A mí lo que me indigna y lo que deberíamos pensar es cuánta gente adentro de una cancha de fútbol banca esta imagen. Les aseguro que es sideral. Y cuando cualquier persona que va a una cancha de fútbol cree que el que está enfrente es un enemigo solo porque usa una camiseta de otro color, estamos decididamente fritos, porque ese es el soporte ideológico en donde se monta un negocio fabuloso y millonario que ejercen los barra bravas y que genera decenas, pero decenas de muertos por año. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros frente a esta situación que tenemos dada, ¿no? Los medios que te dicen, generalmente te presentan esto como un fenómeno externo. Yo creo que no, que el fenómeno es intrínseco al ser nacional, a todos nosotros. Primero identifiquemos qué tipos de violencia hay en un estadio de fútbol. Yo creo que hay 3. La primera es la violencia que tiene que ver con el deporte. El fútbol es un deporte de contacto. Con lo cual hay choques, hay roces, nada grave. Lo más que te puede producir es una fractura expuesta, nunca un muerto. Después tenés otro tipo de violencia,
que es la que yo llamo la violencia espontánea. A vos te gusta cómo juega el 8 de un equipo, a él no le gusta cómo juega el 8 del equipo, empiezan a discutir, se agarran a trompadas en medio de la cancha, siempre hay un hincha cuerdo que los separa y todos seguimos alentando al mismo equipo. Tampoco producen muertos. Pero después hay una tercera violencia, que es la violencia que ejerce esa jauría que denominamos barra bravas, que la mayoría de la gente te dice son los inadaptados de siempre. ¿Y saben qué? Yo creo que no, que son los más adaptados a un sistema absolutamente corrupto que hay en el fútbol argentino, que los compra para tener un ejército propio para lo que guste mandar. Siempre me preguntan, ¿los barra bravas son de ahora? No, los barra bravas existieron siempre, pero ha cambiado la modalidad del barra brava. Hasta, les diría, mediados de la década del 90, la violencia, por lo menos en el imaginario social, la violencia de los barras estaba bien definida. Era de un equipo contra de otro equipo. Era una especie de hombría mal entendida. A ver, ¿quién es el guapo de la cuadra? Te robo la camiseta, te robo la bandera, yo escribo en la pared del muro el nombre de mi equipo y vos no. Después, a mediados de los 90, eso comenzó a transformarse. Y si ustedes van a las estadísticas, en los últimos 20 años, el 90% de los muertos en el fútbol argentino no tienen que ver con esas peleas. Tienen que ver con la interna dentro de la propia barra. ¿Qué fue lo que pasó? Que ya no pelean por la camiseta, ahora pelean por un billete. Y un billete muy, pero muy grande. Tan grande que los barra bravas ya no solo son barra bravas en la cancha. Gracias a ese dinero que reciben, comienzan a convertirse en punteros barriales. ¿Por qué? Porque con dinero vos podés comprar voluntades. Y entonces arman pequeños ejércitos y comienzan a servirle a otro tipo de poderes. Al poder policial siempre le sirvieron, pero después al poder político y al poder sindical. Fíjense ustedes, todos los últimos muertos que hubo por violencia sindical o violencia política, el que apretó el gatillo fue un barra brava. El ejemplo más claro es el de Mariano Ferreira, el más famoso, el militante del PO, asesinado por una patota de la Unión Ferroviaria. Quien jaló el gatillo es Harry Favale. Me puedo pasar el día dándoles ejemplos para que se comprenda cuál es la nueva realidad de la violencia en el fútbol, que se traslada además a una violencia en todos los otros estratos de la sociedad. Porque lo que teníamos antes era muy claro, un negocio, policía barra brava. Vos haces el negocio, revendés las entradas, tenés los trapitos, cobrás el merchandising ilegal y vamos miti-miti. Cuando esos barra bravas comienzan a trabajar para los políticos y los sindicalistas, el problema se hace muchísimo más grande. Déjenme mostrarles unas imágenes para que vean cómo trabajan generalmente y el nivel de complicidad que hay. Acá están viendo una foto. Hubo un procedimiento en la cancha de Boca. La policía tenía el dato. La barra brava de Boca va en 2 autos y adentro de esos autos llevan un montón de pruebas que los podés relacionar con los dirigentes del club y con sus sostenes políticos. Hacen el procedimiento, bajan a todo el auto y esto es lo que supuestamente tenían adentro. Esta foto que ustedes están viendo es la única foto que llega a la causa judicial. 2 carnets, 2 armas. Ustedes dirán, bueno, no es poca cosa, ¿no? Una con silenciador. Miren ahora esta foto. Esto es lo que se secuestró aquel día. ¿Ven ustedes la cantidad de carnets que hay? Ahí hay más de 500 carnets, pero no se fijen solamente en los carnets. Fíjense en esas planillas tipo Excel, donde estaban anotados el nombre de todos los barra bravas, cuánto dinero se llevaba cada uno, cuánto de ese dinero tenía que ir para la policía, cuánto tenía que ir para la dirigencia deportiva y cuánto tenía que ir para sus sostenes políticos y sus sostenes judiciales. Pero esto no llegó a la justicia, lo único que llegó fue lo otro. Y ahora les muestro esta foto. Ustedes dirán, no tienen por qué conocerlos. En ese procedimiento, una vez que la policía incauta todo eso, llama a 2 personas. Uno de ellos es el jefe de seguridad de Boca y otro es una persona muy vinculada a la política del barrio. Y le dice, miren todo lo que encontramos, ¿qué hacemos con esto? Bueno, por miles de razones, lo que decidieron hacer con eso es no llevarlo a la justicia. ¿Saben cómo terminó la historia? ¿Ustedes se acuerdan que en la primera foto les mostré 2 armas? Esas armas además tuvieron que ir a ser periciadas a la comisaría 24. En la comisaría 24 le rompieron el martillo a las armas. Es decir, esas armas no podían ser utilizadas porque no se podían gatillar. Si no se pueden gatillar, las armas no son armas, con lo cual no hay arma. Fueron todos a una causa judicial. ¿Saben cuántos quedaron presos? La respuesta es la que están pensando.
Ni uno, ni uno. Cuando nosotros tenemos entonces este fenómeno de complicidad, piensen ustedes que estos barras además hacen seguridad para los políticos, hacen seguridad para los sindicalistas, el problema es mucho mayor. Ahora, tenemos identificado el problema, tenemos identificado los actores. ¿Por qué no hay una solución? Y ahí es donde yo los invito a pensar a todos ustedes de qué lugar nos estamos parando frente a este fenómeno. En la Argentina hay un fenómeno que yo les aseguro que en Europa no se ve. Viste, todos te dicen, hagamos comisión a los ingleses con los hooligans. Pero acá hay un fenómeno que yo supongo que debe tener que ver con la destrucción de sueños colectivos que hubo en la década del 90 y que la gente se aferró a lo que pudo. Y muchos se aferraron como cuestión identitaria a la barra brava. Entonces vos vas a la cancha y la gente es más hincha de su hinchada que hincha del equipo de fútbol. Y eso terminó en convertir al hincha del fútbol argentino en un tipo mucho más violento, mucho más exitista y mucho más intolerante. Y yo les pregunto a todos ustedes, ¿qué hicieron ustedes? ¿Qué hicimos nosotros para que nos suceda eso? ¿Y qué fue lo que no hicimos para que eso siguiera creciendo? Y es ahí, en serio, en donde está la solución. No la busquen por el lado del Estado, no la busquen por los distintos actores del Estado. Nadie va a tratar en serio un tema que deja millones y millones de pesos a repartir entre todos sus actores. Claro, ustedes dicen, bueno, ¿cuánta plata es? Les voy a dar un ejemplo muy cortito. Vienen los Rolling Stones ahora en la Argentina, van a hacer 5 shows en River. Hay 3.000 entradas para cada show para la barra brava, que es la cuota que tienen que pagar siempre los empresarios para poder hacer el show en River. Las entradas van a salir 1.000 pesos a la venta oficial. En la reventa, ¿cuánto puede estar? Pongámosle un valor bajo, 2.000 pesos. ¿Quieren hacer la cuenta conmigo? 15.000 por 2.000. ¿Cuánto da en una semana? Sí, es una fortuna. ¿Cuál es la solución entonces? La solución la tenemos nosotros. Yo siempre la planteo. Dejar de ir a la cancha. No vamos más a la cancha. ¿Vieron que siempre se dijo que 5 tapas de un determinado diario volteaba un gobierno? Bueno, en esta década demostramos que eso no era verdad. No importa. Yo sí estoy seguro que 5 imágenes poderosas puede hacer que un gobierno, sea este, el que viene, el anterior o cualquiera, de cualquier signo político, tome el tema en serio. ¿Qué pasaría, piensen ustedes, qué pasaría si se juega un Boca River y tenemos 600 barras en una tribuna, 600 barras en otra tribuna y el resto de la cancha vacía? ¿Qué pasaría si esa imagen la replicamos en San Lorenzo Huracán, en Independiente Racing? ¿Qué pasaría si la replicamos en todo el fútbol argentino? Durante 1, 2, 3, 4 semanas, las que sean las necesarias. Nadie va a la cancha. En canchas absolutamente vacías con 600 barras de un lado insultando a otros 600 barras del otro lado. Y si además de eso decidimos no mirar los partidos por televisión, no escuchar los partidos por la radio, ¿ustedes no creen en serio que ese sería un mensaje muy poderoso para darle a un Estado? Yo les agradezco sus aplausos, pero hay un problema. Cuando yo planteo esto, generalmente a las subcomisiones de hinchas de los clubes, ¿saben lo que me dicen? Pedinos cualquier cosa menos de dejar de ir a la cancha. Eso es lo único que no haríamos. Entonces yo siempre les doy el mismo ejemplo. A ver, ¿vieron que hay veces que aumenta muchísimo el tomate? Y todos nos ponemos de acuerdo. No compremos tomate. Si total es un producto perecedero, que va a bajar. Y a las 2 semanas vamos a la verdulería y el tomate bajó a la mitad. Bueno, parece que el argentino puede vivir sin comer tomate, pero no puede vivir sin ir a la cancha de fútbol. Y mientras el argentino siga pensando de esa manera, la imagen esta será utópica. El poder volver a tener un fútbol en paz y en donde podamos reconstituirnos nosotros en nuestra identidad, con nuestros afectos, no va a ser posible. Pero insisto, para que esta imagen pueda volver a estar en la cabeza de todos, todos tenemos que hacer algo. Y les juro que eso que vamos a hacer, si es que decidimos llevarlo adelante, es importante, porque el fútbol, les puedo asegurar a todos, es muchísimo más que 11 tipos corriendo detrás de una pelota. Gracias.